Hola, hola, muy buen día. Vamos a iniciar. Vamos a comprender lo que es el módulo uno. Todo tiene que ver con una proyección precisamente hacia las casas zodiacales. El módulo uno se refiere a la casa de Aries. Esta casa es de fuego y su energía es fuego natural, el que conocemos comúnmente, o lava a sí mismo. Sí, es el fuego primario, el fuego eh, más básico de todos. Ahora, este módulo está hecho precisamente en 12 exámenes. Está asimismo. Solamente vamos a ver la casa de Aries, pero así a la vez vamos a ver todas las casas. Entonces, vamos a ver sobre la carta astral. Vamos a comprender los 12 más un códigos de la biodescodificación del hombre, como cuáles son sus órganos que están. Nacemos con una energía y esa energía cómo es proyectada en nuestros órganos. Compatibilidad, el dibujo de correspondencia. De esta forma comprenderemos también cómo son las energías que nos influyen y proyectamos hacia los demás y cómo los demás también actúan a través de esas energías. El crono vitalis, que es un contador cardíaco desde el momento en el cual estamos en gestación. La angelología personal, checar cuáles son nuestros ángeles y cuáles son nuestros demonios y entender un poco más sobre este aspecto conforme a lo que se ha estudiado y se ha llegado a entender. Los colores áuricos regentes, también se les mostrará cómo ver estos colores. Habrá unos ejercicios más adelante en donde se les mostrará cómo pueden ustedes a través de sus ojos ver precisamente, ¿no? No solamente entender cuáles eran sus signos de nacimiento, sus colores de nacimiento, sino que también con los ejercicios que se les van a dar, poder verlos. 7 oráculos, el oráculo tanto el crono vitalis como el oráculo de las mapas de las estaciones, ambos son oráculos. Entonces haremos un oráculo anual de las estaciones para checar y entender un poco cómo funcionan las runas. El eterno masculino y femenino, lo que es el cubo de Metatron y sus polaridades, para ya salirnos de la programación en la cual nos han metido la sociedad, de que hay más de 2, 3, 108 tipos de géneros. Entonces, no traer lo que es verídico a la tierra. ¿Sí? Entonces, asimismo, geometrías sagradas, los elementos, comprender cómo a través de la estructura más básica, que es el cubo de Metatron, se desenglosan muchos más estructuras. Familiar elemental. Aquí los artistas van a comprender más este aspecto porque ellos van a crear un paisaje o van a crear un lugar donde pueda vivir su familiar guardián, ¿no? En la 4D. Y realmente aquel que lo haga bien, el día en cual llegue a pasar a la 4D en su totalidad, que deje el cuerpo físico, que lo trascienda, pues se va a encontrar con este pequeño amiguito que le va a ayudar precisamente a pasar todas las dificultades que tengan. Dones rúnicos, cuáles son nuestros dones conforme nuestras constelaciones. Test de biodescodificación y psicopatología zodiacal. Este es el último examen donde ustedes observarán cuál es su emoción más a trabajar y conforme ella, ustedes comprenderán cuál es el órgano que están dañando. Hacia la emoción es el órgano, ¿no? Y comprenderán asimismo que tiene mucho que ver con su casa zodiacal. Entonces, el temario ya se les había mandado, los elementos, mónada y lo demás.
El segundo temario los vamos a estar viendo los sábados, a veces entre semanas, los temarios. Entonces, comprendamos algo de una vez. Aunque vamos a ver la casa de Aries, que es el módulo 1, todo el módulo de 1 es la casa de Aries y sus 12 escalones, que son los exámenes para autoexploración. Vamos a comprender también las demás casas zodiacales, no solamente que representa a Aries, pero por ejemplo, el módulo 2 ya se da en otro taller, el módulo 3 y así mismo, ¿no? Entonces, ¿qué representa la casa de Aries en la estructura del conocimiento básico? La casa de Aries representa la entrada al cuerpo. Aquí es donde está el fuego. En los chakras lo hemos observado, que el primer chakra es de fuego, entonces es rojo. Asimismo, notaremos que en el hombre zodiacal, en la estructura de su caduceo zodiacal, está este mismo color. Ahora, ¿qué representa? Representa que tenemos la entrada hacia nuestro cuerpo. Aquí es donde los mundos chocan. El pene, asimismo, también es la misma cara de Aries, ¿no? ¿Qué representa? Pues representa el primero, el novato, el que acaba de iniciar algo, el aprendiz, el iniciado en algún tipo de conocimiento, el principiante, el que apenas está comprendiendo, el que comienza algo, alguna labor, alguna estructura, algún trabajo, el pionero, el que se avienta, el que dice, bueno, pues vamos a realizar esta obra, el que toma la iniciativa, el mago. En la carta número 1 de Tarot, pero ya vamos a observar que aún así también todo se transforma. Entonces, comprenderemos que la casa de Aries nos da a entender que cuando nosotros nacemos, en el momento en el que salimos a este mundo, pasamos de la dimensión de estar en agua a pasar a tierra, agua-fuego, lo que es la primera entrada, los planetas, el Sol, la Luna, nos van a estar dando aquellas energías conforme la posición de esto. Esto lo conocemos como la carta astral. Entonces, todas estas frecuencias energéticas, solar, lunar, planetaria, tiene que ver sobre nuestro comportamiento en la Tierra, cómo actuamos dentro de ella. Entonces, curiosamente, aquí se encuentran todos los egos, las virtudes, dones, compatibilidad, la biodescodificación, colores áuricos y toda la estructura de las leyes universales se manifiestan precisamente en este compendio. ¿Qué es la carta astral? Tal vez muchos de ustedes no han todavía entendido a qué se refiere la carta astral. Bueno, más que nada tiene que ver con todos los planetas, la hora, el tiempo, en el momento en el cual tú llegas a la Tierra. Se saca una fotografía de ese instante, es por eso que es tan precisa y se pide hasta la hora de nacimiento, porque en el momento en el que el niño llega a la Tierra, es sal en ese instante cuando respira, da su primer respiro a esta dimensión, absorbe a través de la inhalación del aire toda la fortaleza en su primer respirar de todos los astros que hay con ese individuo, a la presión atmosférica de la luna, en qué casas solares está nuestro sistema solar, la zona horario. Entonces, todo lo que nosotros comprendemos, actuamos, somos, repercute mucho en este sistema planetario. Cuando vamos a alguna estructura de conocimiento para que nos saquen nuestra carta astral, ustedes van a checar que siempre, por lo general, sale este diagrama, esta imagen. Aquí se nos va a decir nuestro sol, nuestro lunar,
y nuestro ascendente. También se nos van a decir cómo están los demás planetas, cómo estaban colocados los demás planetas, pero en la casa de Aries, que es el módulo 1, ustedes no deben de comprender todo lo demás. Solo hay que enfocarnos en esta estructura, solo en esta estructura, lo que es tu solar, lunar, ascendente. ¿Por qué? Porque si no, para los novatos, para los que inician, se les va a hacer demasiado complicado aprender más allá de esta estructura, porque van a empezar a hacer mezclas y mezclas y mezclas y se pueden confundir. Entonces, todas nuestras características están dados precisamente en esta estructura. Nuestro solar marca la base de la personalidad. El lunar son las emociones y el ascendente la máscara con la que nos presentamos ante los demás. ¿Sí? Entonces, estas tres bases, cuando los comprendamos, cuando entendamos esta estructura de lo que estamos, de lo que somos, entonces vamos a comprender por qué actuamos a sí mismo con todos los que nos rodean, con nuestro círculo sagrado de relaciones. Entonces, cuando desciframos este punto, comprendemos que todo en el universo está marcado a través de una historia akáshica. Hay tres diferentes formas de contar los celestes. Está el año galáctico, que es de 25.776 años, que es toda la rueda zodiacal. Está el anochecer y el amanecer galáctico, que sucede en un día galáctico en 5.126 años. Y está el cambio de era, que acabamos de pasar a la era de Acuario, con rezagos, ya sin rezagos de la era de Piscis. Aquí estamos observándolo con mayor detenimiento, ¿sí? Estamos viendo como aquí el símbolo de Piscis está, nuestro sistema solar es aquí está toda nuestra estructura solar planetaria, y apenas antes del 1930 apenas iba a entrar a la casa de Aries, los primeros años de la casa de Aries, de todo lo que es la estructura de Acuario, Acuario en Aries, luego Acuario en Tauro, luego Acuario en Géminis, Acuario en Cáncer, Leo y así, ¿no? Entonces son etapas de crecimiento que tiene toda la misma era. Esto lo vamos a observar también en el crono vitalis. Así como es en el cielo, así es también en la tierra. Entonces, desde 1930, nuestro sistema solar estaba precisamente adentrándose ya a la era de Acuario. En 1970 está por completar ya casi todo su círculo, y del 2010 al 2012 está completamente en toda la estructura de la casa de Acuario. Es por eso que los mayas advertían de este cambio y de esta estructura. Si observamos, la galaxia está dividida precisamente en estas mismas facetas. Está dividida en la estructura de los arcanos mayores, y Acuario es el cual estamos entrando. Después de haber pasado la era de Piscis, del pescador, el heraldo del pescador, el maestro Jesús, por eso se le conoció como el pescador, porque él fue el heraldo o mensajero de esta era hace 2000 años, y ahorita, curiosamente, pues no se sabe quién va a ser. Es Ofiuco, no hay que olvidar el 13º signo, que es el signo de Ofiuco. Este signo que está dando vueltas aquí está entre Escorpio y está entre Sagitario. Ahora, cada era, cada 2148 a 2160 años, tiene un heraldo. En la época, en la era de Leo, parece ser que fue en la mezcla de hermanos mayores con terrestres, y ahí nacieron muchas mezclas humanoides, que los Nephilim les llamaban. Pues este personaje, un Heracles, fue precisamente el heraldo de Leo.
En la de Cáncer, hace 12.000 años, cuando sucedió el diluvio, el heraldo fue Enoc. Después del diluvio, en el Popol Vuh, observaremos que se habla de la llegada de dos gemelos en la era de Géminis. Estos dos gemelos eran Hunahpu y Xbalanque. Xbalanque se cuenta que era una niña, eran los mellizos, los gemelos. Después sucede en la era de Tauro. En la era de Tauro su heraldo es Krishna. Mismo decía, ¿no? Muchas veces que venía de Krishna Loka. Loka es dimensión, frecuencia, planeta. Y Krishna es un estado de conciencia. En la era de Aries estuvo Horus, también Mitra. Después sigue en la era de Aries, estuvo Moisés ahí vagando por 40 años en el desierto por el dios Anunnaki de nombre Jehová. En la era de Piscis, el maestro Jesús. Y pues en esta no sabemos quién es el heraldo, quién es el mensajero que viene a dar, pero conforme lo que nos ha enseñado el maestro, pues vendrá como ladrón, ¿no? Nadie sabrá quién es, ni cuándo llegará. Ahora, ¿qué tan importantes son los zodiacos? ¿Qué tan importantes son este tipo de conocimientos? Muchos de ustedes que ya conocían la estructura de la astrología antigua, que es el conocimiento del hombre zodiacal de Piscis, pues observarán que precisamente este hombre zodiacal comienza con la cabeza de Aries, cuello de Tauro, los brazos de Géminis, el corazón Leo, Cáncer y así todos los demás signos, ¿no? Hasta llegar a Piscis en los pies, dices, Piscis, pies, pies, Piscis, Piscis, pies, como que rima, tal vez es cierto, ¿no? Pero cuando haces una investigación a profundidad de los signos zodiacales, dices, falta uno, Ofiuco. ¿Y Ofiuco dónde debería de estar? Si está conforme a la estructura entre Escorpio y Sagitario, pero Escorpio y Sagitario ya abarcaron todo. ¿Dónde debe de estar Ofiuco? Ofiuco nos dice, ¿y yo dónde entro, muchachos, aquí? Pues entra justamente en el perineo. Y Ofiuco, curiosamente, su símbolo es el caduceo, es este caduceo zodiacal. Entonces dice Ofiuco, lo más importante se encuentra desde ese punto de partida. Cuando conocemos el hombre zodiacal de Piscis, pues comprendemos que todo lo que nos han enseñado sobre que Aries, Tauro, Géminis, Escorpio, los órganos sexuales, los genitales, muchos que son escorpios dicen, no, con razón soy tan sexual, no, acá y yo acá sexualmente. Vamos a encontrar que no es solamente el aspecto sexual, sino que Escorpio es muy dado a los vicios, es muy dado a los excesos. Sí, ya se puede enviciar tanto en el sexo como se puede enviciar en el alcohol, en fumar, en las drogas o en comer. Cualquier cosa que le dé placer a Escorpio, ahí es donde realmente él se desenvuelve. Muchos chistes se han dado de las personalidades de Escorpio. Hubo uno donde una muchacha hizo una cita con todos los signos zodiacales y a Escorpio lo sacó como un cuate que hasta de látigo y acá bien sado, ¿no? Y toda la onda. Le dije, eso es el peor ego de Escorpio. Ahí no está Escorpio. Lo nada más es una burla, pero al final de cuentas no es eso lo que realmente es Escorpio. Hasta dónde nos han denigrado el conocimiento de las mismas casas zodiacales. Entonces, cuando incluimos a Ofiuco, aquí está Ofiuco en la casa de la elíptica solar, cuando incluimos a Ofiuco, observamos precisamente que todo lo que nos han enseñado en la astrología antigua está al revés. Nos lo cambiaron totalmente. Entonces, ¿desde dónde comienza Ofiuco? Nos dijo, desde el perineo. ¿Y qué está del perineo hasta la cabeza? Todo el caduceo de Ofiuco.
Si Ofiuco significa el caduceo médico que conocemos, entonces el caduceo médico tiene una representación más grande que es precisamente toda la columna vertebral. Las alas representan el abrir de la conciencia. El hombre zodiacal de Acuario nos trae una visión nueva, pero muy antigua en realidad, una visión que fue oculta. ¿Para qué? Para que no podamos entender cómo es que alcanzamos o cómo es que se puede alcanzar lo que conocemos en la India como el Kundalini, el caduceo zodiacal o para los atlantes toltecas, el Quetzalcóatl en ascensión. Entonces, Ofiuco nos da a entender si todo esto es para mí, toda esta estructura es para mí, entonces yo entro desde el perineo hasta la cabeza. Toda la columna vertebral me pertenece. Y dentro de la columna vertebral se encuentra Aries en el perineo, Tauro en la vejiga, Géminis en los órganos sexuales, intestinos Cáncer, estómago Leo, hígado Virgo, corazón Libra. Y así cada uno de nosotros vamos a identificarnos precisamente en estos órganos. Para los que sean arianos, pues se van a encontrar en el perineo, en los órganos principales de la puerta de nuestra sexualidad, en la puerta donde entra y sale todo, ¿no? Para los que sean tauros, se van a encontrar precisamente en la vejiga, pero no solamente en la vejiga, sino lo que es el coxis, la base precisamente de toda la estructura. Entonces, los órganos sexuales, Géminis, y así cada uno de ustedes debe de comprender qué órgano le pertenece trabajar conforme sus tres signos. A alguien que sea Libra, por lo general hemos hecho una infinidad de exámenes. Entonces, alguien que sea Libra suele tener un poquito de problemas en ese aspecto, lo que es el corazón. Y ahorita vamos a comprender más a detalle precisamente esta estructura. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, maestro, todo muy bien, gracias. Ok, De mi parte todo está muy bien, gracias. muy bien. Todo claro, gracias. Bueno, si una persona pierde una extremidad, aún así se está completo al tener todo el caduceo. Lo más importante que hay es desde la base de la columna hasta la coronilla. ¿Me explico? Ese es tu verdadera estructura. Ahora imagínate en el hombre zodiacal. Si pierdes a las piernas desde la base, estás perdiendo a Sagitario, Capricornio, estás perdiendo a Acuario, estás perdiendo a todos los signos zodiacales que van desde Sagitario. Y aparte, si pierdes también los brazos, pues pierdes a Géminis. Y dices, ah, pues entonces no son tan importantes los chingados zodiacos, es por eso que no los muestran tanto, los descalifican un montonal, pero como yo, psicólogo, digo, la licenciatura de psicología me dio a entender algo, dice, tienes que estudiar todo, todo, absolutamente todo, lo que en la psique del hombre está. Y entendí un aspecto. Dije, en la psique del hombre está muy marcado y son bien necios antes de que yo supiera de los zodiacos. Y son muy necios en que soy tal signo zodiacal. Y a mí me rige tal signo zodiacal. Y que la carta astral, y que esto, y que el otro, que bla, bla, bla. Y entonces empecé a estudiar los zodiacos. Yo siendo psicólogo no creía en esta energía, pues, siempre nos han, la Facultad de Psicología, descalificado este aspecto, esta entrada. Y ahora entiendo por qué siempre la psicología la descalifica. La descalifica por el simple hecho de que ahí se encuentra todo el conocimiento y los arquetipos de la psicología básica del individuo. ¿Por qué? Porque nos dicen, no son 7 pecados capitales. No, no son 7 pecados capitales. No, que 9 en el enneagrama. No son 9 pecados capitales en el enneagrama.
Entonces, ¿cuántos son? Son 13 pecados capitales. Y si no trabajamos los 13 pecados capitales, nos vamos a quedar siempre a medio trabajo con los 7 o con los 9. Cada virtud no la estamos llevando a su máxima expresión. Y es muy probable que al no conocer los 13 pecados capitales que nos relacionan, que son nuestros, están dentro de nuestros órganos, ahorita vamos a ver la biodescodificación de los órganos, vamos a comprender que son 13 facetas emocionales que nos atoran en el crecimiento espiritual. Claro, al sistema no le interesa que tú crezcas espiritualmente. Es más, si no existieran las escuelas, para el sistema sería mucho mejor. Carlos, un fulanito que es dueño de una empresa aquí en México, habla mucho sobre no puedo decir nombres ni el nombre de la empresa, pero habla mucho, apenas la acabo de ver, de que el nombre de la empresa empieza como eléctrico, eléctrico, ¿ok? Para quienes lean entre líneas. Entonces, esta empresa, su dueño, dice que los estudios son un impedimento, que ya no deberíamos de conformar con ser los criados de los que están arriba. Así es el sistema. Entonces, ellos siendo dueños o teniendo poder de modificar algunas leyes, teniendo el poder de controlar todo esto, pues son dueños de imprentas, son dueños de televisoras, son dueños de internet, son dueños de varias redes sociales, por no decir todas las redes sociales. En Corea del Norte no te permiten, entras a internet y observarás que muchas de las cosas que aquí puedes buscar libremente, allá no, simplemente pum, pum, denegado, no hay resultados, no hay resultados. Entonces, estás observando que el sistema le conviene que seas un tonto en conocimiento. Entonces, por tal motivo nos cambió, nos puso al revés. Dices, si vas a querer ir hasta la profundidad del conocimiento, te la voy a voltear. Te voy a cambiar todos los símbolos, el conocimiento hermético, lo voy a modificar. Los libros en logias secretas los voy a transformar conforme a mi conveniencia. Entonces, hay un sistema de élite que está en la punta de la pirámide que nos cambió precisamente todo lo que nosotros conocemos. La mayoría de los libros que tú has leído están filtrados. Aquellos que llegan a la fama son pagados por el mismo sistema. Aquellos que son líderes espirituales, ya sea en religiones o los nuevos New Age, los líderes espirituales que te dicen que no eres lo suficientemente espiritual porque no les crees todo lo que ellos dicen. Entonces, esos personajes están siendo pagados. También me he encontrado otros personajes famosos que no voy a decir nombres, ¿sí? Pero que dices, oye, está llevando todo al revés. No es por ahí, no está dando realmente el conocimiento. Entonces, de esta forma, comprenderemos que toda la manipulación se nos ha dado al revés. ¿Para qué? Para que no conozcas lo más básico. Tenemos 10 minutos, hacemos una pausa después de los 10 minutos y comenzamos otra vez. Desde lo más básico, que es Aries, Tauro, hasta Virgo, son los órganos bajos. Si observamos en esta gráfica, el diafragma separa los órganos bajos con los órganos altos. Curiosamente, el que sabe estudiar sobre todo esto, notará que esa separación está desde Aries a Virgo. Y Virgo es uno de los órganos más importantes que tenemos, porque ahí es donde se aloja la emoción de la ira, el enojo. Entonces, cuando ustedes vayan, uno de los pocos
ejemplos que van a ustedes a hacer en sus exámenes, primero que nada ya identificaron un punto que tienen que ir a buscar sus tres códigos principales, solar, lunar y ascendente. Estos tres códigos principales los van a encontrar en una carta astral. Pueden ir a buscar la que ustedes quieran en Google, carta astral gratis, van a buscar. Ahí va a salir una que es losarcanos.com, que es la que más recomiendo porque pues ahí se acerca más o menos, ¿no? A las cuadraturas reales. Te piden los detalles hasta de tu municipio que son necesarios para poder entender. Entonces te van a salir Sol, Luna, Mercurio, Venus y varios planetas. No están todos. Pero lo que importa es solar, lunar y ascendente. Todos lo demás son tus joyitas planetarias que más adelante las vamos a ver. Precisamente solar, que para este es Cáncer, lunar es Acuario y su signo ascendente es Libra. Entonces, ya una vez que ustedes se identifiquen, van a ir precisamente a comprender en qué órgano están ustedes, cuáles son sus tres órganos a trabajar desde nacimiento. Pues, primer examen que se les hace es vayan y busquen su carta astral. El segundo examen que se les hace es este. El ahora vayan e identifiquen cuáles son sus tres órganos a trabajar, porque de esos órganos a trabajar es de lo que ustedes muy probablemente se pueden llegar a enfermar. Son muy pocos los casos, casi híjole, no me gusta exagerar, pero casi un 90% de las personas se ha observado a través de exámenes ya directos que precisamente hay algunas dolencias en estos órganos. Entonces, el 10% restante es porque han trabajado tal vez algún otro aspecto en el cual pues ya no están sobre esos órganos, sino que están sobre otros órganos, dependiendo de su vida diaria, ¿no? Entonces, ese es el segundo examen que van a hacer, el identificar todos esos órganos dentro de ustedes en esta estructura que se conoce en el caduceo zodiacal. Estos son ustedes. Adentro de ustedes se encuentran estos órganos y cada uno de estos órganos conlleva una emoción. Si observan precisamente, cada órgano tiene una similitud con el órgano referente. Aries, observen aquí, está el perineo. Tauro, vean la vejiga, es idéntico al símbolo de Tauro. Géminis son los gemelos, los órganos sexuales. Cáncer son nuestras dualidades en los órganos del intestino delgado y los riñones. Leo es el más obvio también de todos, es la bolsita y el esófago. Virgo, si observen la M aquí la M más la vesícula biliar, que aquí está la M y la vesícula biliar. El que es también tremendamente muy obvio es Libra. Si observan el símbolo de Libra, notaremos también que es la línea de cardíaca y la línea de fallecimiento. ¿Ok? Y asimismo es el mismo símbolo de Libra. Escorpio, si observan aquí está la M en los pulmones y en el timo, la flechita. La tiroides es Sagitario, la lengua es su flecha. Para los que conocen un poco de anatomía, la pituitaria está sentada en la silla turca. Curiosamente, el símbolo de Capricornio parece que está sentadito. Acuario, cuando se conoce más y se investiga a profundidad la glándula pineal, se entiende de que esta glándula se activa por medio de vibración, luz, oscuridad, vibración, luz, oscuridad.
Pero bueno, vibración y luz o oscuridad, ¿sí? Entonces, esta glándula es importantísima porque es la que precisamente nos ayuda a desenglosar todos los demás órganos emocionales y a controlarlos. Ahora, qué curioso que Piscis es los hemisferios cerebrales, un hemisferio es masculino, otro hemisferio es femenino, ¿sí? Y estamos notando que un hemisferio es un pescado y el otro hemisferio es otro pescado, que hacen el yin yang precisamente. Si observan la relación entre cada uno de los órganos, es muy notable. Y cada uno de estos órganos conlleva una emoción que aquí en el módulo 1 vamos a desenglosar conforme sus casas que los rigen. ¿Sí? Esta es una astrología de una nueva era, pero ya muy vieja, pues. Nosotros nos basamos en los códigos celestes, no nos basamos en una ley humana, buscamos más allá de las estructuras de los códigos normales. Vamos a empezar con el proceso de conocimiento del tercer examen, que es el de compatibilidad, y para conocer bien la compatibilidad, va a necesitar un poquito más de su atención. Ahorita se va a poner en pausa, entonces vamos a comenzar en la siguiente. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minutos para hacer preguntas y respuestas. Al momento no, todo bien. ¿Alguna duda? Hola, maestro. Bueno, a mí sí me surgen algunas dudas, por ejemplo, el decir Tauro viene siendo la vejiga. ¿Qué tipo de enfermedades son las que se llegan a desarrollar con la vejiga? No sé, es que yo no conozco mucho de lo que vienen siendo los órganos y pues apenas estoy tratando de entenderlos. Y no sé si vengan algunos ejemplos o algo así. Digo, a lo mejor a veces que me siento como que algo muy ignorante en estas cosas y me da pena preguntar, pero a la vez No, adelante. sí me quiero preguntar, aunque me vea ignorante. Sí, mira, No sé Tauro si está muy lleguen, relacionada con la casa 4. 2 y sí. 4 están relacionados. Entonces, ¿por qué? Porque la casa de 4, que son los riñones, están conectados por tuberías a lo que es la vejiga. Todo lo que se puede sufrir en el coxis, daños en el coxis, que duele la espalda baja, precisamente, malas posturas, una estructura no bien cimentada, las infecciones en las vías urinarias de la vejiga, retención o soltar mucho lo que es la orina, no tener contingencia, creo que se le llama, incontingencia urinaria. Entonces, es uno de los males que suele llegar a tener el Tauro cuando precisamente se anda en sus egos, no está trabajando sus virtudes. Ah, Ahorita ok.